¿Se ve bien? Sí, profe. Ya. Cuenta caja. ¿A qué grupo pertenece? El balance. ¿Qué tipo de cuenta es? Digo, ¿Aumenta o disminuye al debe? aumenta el debe. ¿Saldo? Deudor. ¿Cuál es el significado? Dinero que se dispone en caja. Ya. Y aquí hay que agregarle lo siguiente: dinero que se dispone en caja a una fecha determinada. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Pues sale. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya. Arriendo de bodega. Estado de resultado. Pérdida o ganancia. Pérdida. Aumento o disminuye al debe. Aumenta. Entonces, disminuye el haber. Saldo. Deudor. Significado. No. Eso no lo tengo yo. No lo tiene. ¿Pero qué cree que signifique? Arriendo. Puede ser valor del arriendo pagado Ya. por la empresa a un periodo determinado. En una fecha determinada. En una fecha. Ay. Sí. Entonces, valor del arriendo en el arriendo de bodega. ¿No es cierto? Pagado en una fecha determinada. Ahora, fíjense bien, espérenme un segundo, voy a agrandar aquí el... Ya, fíjense en este detalle. Cuando son cuentas del balance, todas dicen a una fecha, deben decir a una fecha determinada. Eso es negrita. Ah, perdón. Miren. Si esa es de balance, es a una fecha determinada. Y si es de resultado, la cuenta, aquí lo vamos a poner con... es en una fecha determinada. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Artículos de aseo. ¿Quién la hace? Jennifer. ¿Usted puede hacerla? Resultado, profe. Bien, Pérdida. bien.
¿Qué más? Es más y menos. Bien. Saldo. Deudor. Ya. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que puede significar eso? Puede ser gasto Ya. Gasto. ¿De qué? de artículos de aseo, Gasto en artículos de aseo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En una fecha determinada. Ya. Pero le falta una. Ya. Está relativamente bien. Gasto en artículos de aseo pagados por la empresa en una fecha determinada. Voy a corregir la falta de ortografía un segundo. Ok, ¿todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Chicos, por favor, vayan diciéndome para poder, porque si no paso más materia pero necesito que ustedes vayan diciéndome si están de acuerdo o no, si es que tienen algún problema, no lo entienden. estamos de acuerdo. Ok. Tomás, ¿puede decirme usted qué es lo que es asesoría legal? ¿Qué tipo de cuenta es? ¿O a qué grupo pertenece? Tomás, ¿me escucha? Claudia. Claudia Varas. ¿Puede contestar usted la número 7? Ok, chicos, dejemos la tarea hasta acá. Voy a dejar de compartir. Vamos a continuar con la materia entonces. Vamos relacionado con lo mismo que estábamos viendo, vamos a ver
los movimientos de las cuentas contables a continuación. Para entender cómo es el movimiento de las cuentas contables, es necesario comprender, ¿no es cierto?, los siguientes aspectos. Entender qué cosa representa el nombre de la cuenta, cuál es su clasificación, por qué se carga, por qué se abona o el saldo que debe presentar. Esto lo vimos, ¿no es cierto?, en la materia anterior. Vamos a ver un ejemplo del movimiento de las cuentas de activos y para eso vamos a ver el ejemplo de la cuenta caja. Entonces, ¿qué es lo que representa? Dinero que se tiene en la caja de la empresa a una fecha determinada. ¿Cuál es su clasificación? Activo corriente. Se carga la cuenta por ingresos de dinero y se abona la cuenta por egresos de dinero. Por lo tanto, su saldo es deudor. Veamos los siguientes movimientos. Y solo nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en la cuenta, en los movimientos de la cuenta caja. Un segundo para poder... Ahí está. No muestra ahora. Entonces, aporte de capital por 600 va al debe, porque es un ingreso a caja. Segundo movimiento, compra de mercadería por 100. Como es un egreso, va al haber. Pago de arriendo por 300. Nuevamente, como es un egreso, ahí se anota la salida de la caja. Al haber. Venta de mercadería por 180. Como es un ingreso a la caja, se anota al debe. Compra de mercadería por 200. Como es un egreso, se anota al haber. Pago de servicios básicos por 50. Como es un egreso, se anota al haber. Número 7, pago de sueldos por 100. Como es un egreso, se anota al haber. Luego sumo el total del debe o el saldo deudor es de 780. La suma, ¿no es cierto?, del haber es 750. Por lo tanto, la empresa tiene un saldo deudor en caja de 30 pesos. ¿Se entendió? Profe, puede compartir pantalla. Y no está. No les puedo creer. Sí, Ahí sí. sí, ahora sí. Ya. Voy a comenzar de nuevo. Entonces les dije que íbamos a ver el movimiento de las cuentas contables. Y para entender cómo es el movimiento que tienen las cuentas contables, ¿no es cierto?, es necesario comprender los siguientes elementos. Entender qué es lo que representa la cuenta contable, cuál es su clasificación, por qué se abona y por qué se carga, y el saldo que debe presentar. Esos son los elementos que debemos tener en cuenta para poder comprender los movimientos de las cuentas contables. Entonces, vamos a ver el movimiento de las cuentas contables y para eso vamos a suponer el ejemplo de la cuenta caja. ¿Qué es lo que representa la cuenta caja?
representa el dinero que mantiene la empresa en la caja a una fecha determinada. ¿Cuál es su clasificación? Activo corriente. ¿Por qué se carga? Por ingresos de dinero y se abona por egresos de dinero, y el saldo siempre debe ser deudor, o en el peor de los casos, recuerden ustedes que puede estar saldado. Vamos a ver los siguientes movimientos para comprender la situación. Vamos a suponer, el primer movimiento es que se hace un aporte de capital por 600. Ese aporte de capital, ¿no es cierto?, de 600 va a generar el primer movimiento de la cuenta caja ahí, al debe. Ahí está. ¿Por qué? Porque es un ingreso. El segundo movimiento es una compra de mercadería por 100 pesos. Eso significa que es una salida de caja. Por lo tanto, se anota al haber. Luego debemos pagar un arriendo por 300. Es una salida de caja, por lo tanto, va ahí. Después se vende mercadería por 180. Y eso representa un ingreso a la caja, por lo tanto, se anota al debe. Se compra nuevamente mercadería, esta vez por 200. Como es una salida de caja, se anota al haber. Se pagan servicios básicos por 50 pesos. Es una salida de caja, por lo tanto, al haber. Finalmente, el séptimo movimiento es pago de sueldo por 100. Y como es una salida de caja, se anota al haber. El siguiente procedimiento es sumar. Sumamos la totalidad del debe, que son 780. Ahí están. Luego, sumamos el total de egresos, que son 750. Ahí están. Y luego restamos. $780 menos 750. Y como sabe, esto significa, ¿no es cierto?, que en nuestra cuenta caja, al final hay 30 pesos al final del periodo. Después de los 7 movimientos que están ahí, ahí estaría el saldo final de la cuenta caja. ¿Se entendió? Sí, creo que sí se entiende. Bien. Veamos ahora un ejemplo de cuentas de pasivo. Y vamos a ver, para nuestro ejemplo, vamos a ver la cuenta proveedores. ¿Qué es lo que representa la cuenta proveedores? Representa el dinero que se debe a los proveedores producto de la compra de mercadería a una fecha determinada. ¿Cuál es la clasificación? Pasivo corriente. Se carga por los pagos efectuados y se abona por las compras de mercadería. Y su saldo debe ser acreedor.
Vamos a ver entonces algunos movimientos para ejemplificar la situación. Primer movimiento. Compra de mercadería A, de materia prima A, perdón, por 500. Ahí está. ¿Por qué? Porque es una cuenta de pasivos. Segundo movimiento. Compra de materia prima B por 600. Ahí está. Compra de materia prima C por 300. Ahí está. Compra de envases por 700. Ahí está. Entonces, veamos los siguientes movimientos. Pago al pago proveedor C por 300. Ahí está. Pago proveedor A por 500. Ahí está. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, a continuación, lo que debemos hacer es sumar. La suma del debe son 800 y la suma del haber 2100. Entonces ahora lo que debemos hacer es restar. Pero ahora lo que debemos restar, como es una cuenta de pasivo, es restar 2100 menos 800. Y por lo tanto, el saldo de la cuenta va a ser 1300. ¿Qué significa esos 1300? Significa que la empresa le debe a sus proveedores 1300 pesos a una fecha determinada. Ese es el significado del saldo de la cuenta. Saldo acreedor, como ustedes pueden ver. ¿Se entendió? Sí. Ok. Veamos movimiento de las cuentas de pérdida. Y para ver cómo se mueve una cuenta de pérdida, vamos a tomar como ejemplo la cuenta remuneraciones. ¿Qué es lo que representa la cuenta remuneraciones? Van a ser los valores pagados a los trabajadores que son sujetos de un contrato de trabajo en una fecha determinada. Su clasificación, pérdida. Entonces se carga por remuneraciones pagadas, abono no tiene. Y el saldo debe ser deudor. ¿Por qué creen ustedes que la cuenta no puede tener abonos? ¿Por qué creen ustedes que la cuenta... Porque es dinero que sale de la empresa. No le entendí, perdón. ¿Podría repetir? Porque es dinero que sale de la empresa para pagar a los trabajadores. Correcto. Entonces fíjense que esta cuenta en general no tiene, pero sí podría tener. ¿En qué caso podría tener? En que exista un error en el pago de remuneraciones, es decir, que un trabajador se le haya pagado de más. Ese podría ser el único caso. Porque si a un trabajador se le paga de más, esa plata tiene que ser devuelta después por el trabajador a la empresa.
pero en general esta cuenta no tiene abonos, no debería tener abonos. Veamos ejemplo. Y aquí están. En enero se pagan remuneraciones por 600. Ahí está. En febrero se pagan de nuevo remuneraciones por 600. En marzo se pagan remuneraciones por 700. En abril se pagan remuneraciones por 700. Ahí está. Y en mayo se pagan remuneraciones por 700. Como ven ustedes acá, la cuenta no tiene disminuciones. Luego lo que debemos hacer es sumar. La suma son 3.300 y por lo tanto la cuenta de remuneraciones tiene un saldo deudor de 3.300. Aquí no hay que restar nada, o habría que restar 3.300 menos 0, es 3.300. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que las remuneraciones pasaron de 600 a 700? ¿Cuáles podrían ser las explicaciones de esa situación? Puede ser un reajuste en el sueldo, ¿no? La gratificación. Sí, puede ser un aumento en las remuneraciones. ¿Qué otra causa puede haber? Bono, Perdón, no la entendí. bono, Sí, que se esté, ya, pero eso es un aumento por bono, sí, por un aumento, por alguna razón. ¿Qué otra explicación podría haber? aumento de trabajador, Muy bien. ¿Y qué otra explicación podría haber? Que los trabajadores hagan hora extra. También. Esas serían, me parece que las 3 o 4 explicaciones razonables que podrían explicar ese aumento en las remuneraciones. Así funciona entonces una cuenta de pérdida. Vamos a borrar. Veamos a continuación entonces un ejemplo de una cuenta de ganancia. Para eso vamos a suponer la cuenta venta. ¿Qué representa la cuenta de venta? ¿No es cierto? El movimiento de las operaciones de ventas que están asociados al giro de la empresa en una fecha determinada. Su clasificación es de ganancia, se carga por devoluciones de mercadería de los clientes y se abona por las ventas efectuadas. Y su saldo debe ser acreedor. Perdón. Entonces veamos los siguientes movimientos. Ventas por 100. Ahí está. Segundo movimiento, ventas por 500. Ahí está. Ventas por 400. Devolución de venta por mercadería defectuosa por 150. Ahí está. Ventas por 300. Ahí está. Ventas por 500. Ahí está. Y el último movimiento es el 7, que dice cliente no acepta venta por condición de pago por 500. Ahí está.
Entonces, después de indicado todos los movimientos, lo que corresponde hacer ahora es hacer la suma. Las ventas han disminuyeron en 6.50 y las ventas sumaron en total 1.800 pesos. Como es una cuenta de ganancia, debemos restar, ¿no es cierto?, las ventas realizadas menos las devoluciones. O sea, 1.800 menos 6.50, lo que da un total de 1.150. ¿Qué es lo que significan esos 1.150? La venta que realizó la empresa en un periodo, perdón, a una fecha determinada. Supongamos el mes de enero. Esta empresa vendió 1.150 pesos en el mes de enero. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Sí, profe. Bien. Vamos a hablar ahora del plan de cuenta. El plan de cuenta, en términos muy simples, es una nómina o un listado de las cuentas que la empresa va a utilizar en la contabilidad y que se deben establecer en función de tres consideraciones. Primero, el giro de la empresa. Segundo, nivel de información y control deseado. Y tercero, también relevante, el cumplimiento de las normas y disposiciones legales, en especial las relacionadas con el pago de los tributos. Entonces, ¿cuáles son las características principales del plan de cuenta? La primera característica es que se debe crear al momento de diseñar el sistema contable de la empresa, tomando, ¿no es cierto?, en cuenta las consideraciones previas: el giro de la empresa, el nivel de información y control deseado y el cumplimiento de las disposiciones legales. No obstante todo lo anterior, hay que mencionar que el plan de cuentas debe ser lo suficientemente flexible como para incorporar nuevas cuentas que pudiesen surgir debido a la dinámica de los negocios. ¿Qué significa esto? Significa que en la medida que el tiempo avanza o va transcurriendo el tiempo, las empresas van evolucionando. ¿Por qué? Porque deciden vender nuevos productos, porque deciden entrar en nuevos negocios, porque deciden salir de algunos negocios en los que estaban, o porque deciden, por ejemplo, dejar de vender algunos productos. Todo ese tipo de cosas se debe tener en cuenta a la hora de construir un plan de cuenta, y por lo tanto, cuando se crea el plan de cuentas, esto se debe tener en mente, que tenga la flexibilidad para incorporar nuevas cuentas o eliminar algunas cuentas. Eso es súper relevante. Hablemos de la estructura del plan de cuentas. Y lo que vamos a decir que la estructura del plan de cuentas, ¿no es cierto?, se hace de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo se presenta en los estados económicos y financieros. Nosotros ya vimos que vamos a trabajar con dos estados financieros principales: balance y estado de resultados. Por lo tanto, las cuentas se deben agrupar en 5 grandes
grupos. Las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio, las cuentas de ganancias y las cuentas de pérdida. Es muy común, sobre todo en los sistemas contables computacionales, el uso de códigos en el plan de cuentas. Y esto se hace por dos factores principales. El primero de ellos es que los códigos, ¿no es cierto?, facilitan la rapidez a la hora de ingresar los datos a los sistemas contables. Y segundo, son de fácil memorización. Y como ahí dice en la diapositiva, el uso de códigos es un requisito fundamental para las contabilidades que son llevadas a través de sistemas informáticos. O sea, no existe ningún sistema informático que no use códigos. ¿Conocen ustedes algún sistema informático de contabilidad? Chicos. No, profe, yo no conozco ninguno. Bueno, en el mercado hay muchos sistemas contables que se venden, ¿no es cierto? Entre los más conocidos está el Softland, el SAP. Estos además poseen otra característica que son sistemas ERP que aportan mucho más control sobre otras áreas de la empresa. El Nubox también es un sistema que es bastante utilizado en contabilidad. Mi impresión es que el Nubox, el sistema Nubox, es el que más se está utilizando hoy en día, sobre todo por las pequeñas y medianas empresas, primero porque es muy fácil de utilizar y además es muy barato, a diferencia de los anteriores que les nombré, que su implementación requiere de mucho trabajo, muchas horas hombre, y son sistemas mucho más costosos porque además tienen otras características distintas a que solo llevar la contabilidad, sino que permiten controlar la totalidad de la empresa, todas las operaciones que la empresa se realiza. Pero el Nubox es un sistema bastante amigable y sencillo de utilizar y además sumamente barato. Pero como les decía, todos los sistemas informáticos utilizan códigos. Sobre el código, hay que decir que el código puede ser alfabético, numérico o alfanumérico. El más utilizado es el código numérico y dentro de los códigos numéricos el más utilizado es el Dewey. Y al utilizar esta modalidad, el código Dewey, los grupos de cuentas se identifican por un número, otro número a la derecha para el subgrupo y otro número a la derecha para indicar el nombre de la cuenta. Y los otros dígitos a la derecha que pudiesen existir son para identificar distintos niveles de desagrupación de la cuenta. Fíjense bien que la cuenta banco podría tener varias desagrupaciones. Por ejemplo, sabemos primero que es una cuenta de activos. Ese sería el primer número, el que indica que
de qué grupo pertenece. Después, ¿qué tipo de activo es? Activo corriente. Ahí hay un segundo grupo. Después, otro número para indicar el nombre de la cuenta. Por ejemplo, banco. Luego, otro punto para indicar qué tipo de banco es, porque podría ser Banco de Chile, Banco Santander, Banco BCI, Banco del Estado, etc. Entonces, a eso se refiere la desagrupación. Entonces, fíjense bien que el primer número va a indicar el tipo de cuenta a qué se refiere. La número 1 siempre va a ser de activo, la número 2 de pasivo, la número 3 de patrimonio, la número 4 de pérdida y la número 5 son las cuentas de ganancia. Después está la clasificación, el segundo número, este que está acá en morado. Y si es una cuenta de activo, se puede clasificar en activo corriente, que va a ser el número 1, activo no corriente, que va a ser el número 2, y otros activos que va a ser el número 3. En tercer lugar está el nombre de la cuenta. Y ahí va a ser, por ejemplo, caja, banco, clientes, mercadería, y así, sucesivamente. Muebles, equipos computacionales, si se trata de cuentas de pasivo. Y finalmente está la desagregación, ¿no es cierto?, que va a ser, por ejemplo, Banco de Chile, Banco del Estado, Banco de BCI, etcétera, si es que se tratara de la cuenta banco. Entonces, de esta manera se hacen o se construyen los códigos. Y aquí hay un ejemplo. Como pueden ver ustedes acá, número 1 activo, número 1.1 activo corriente, número 1.1.1 caja, 1.1.2 banco, 1.1.2.1 Banco de Chile, 1.1.2.2 Banco Santander, y así sucesivamente. Ahí está una desagregación de cuentas. Por ejemplo, acá las cuentas de pérdida. La cuenta pérdida es la número 5. Después está, en este caso, servicios básicos, que es la 5.2. Y la desagregación sería la 5.2.1 luz, 5.2.2 agua. Y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a hablar del asiento contable. Y el asiento contable no es más que un tecnicismo para registrar las transacciones o los hechos económicos en el libro diario de acuerdo con el principio de partida doble. Y en el asiento contable se debe dejar constancia de 5 elementos importantes. El primero de ellos es el número de referencia. El número de referencia es la numeración cronológica de las transacciones. Luego, y relacionado con el primero, se encuentra la fecha. La fecha señala la fecha, valga la redundancia, en que se realizó el asiento contable o el día en que se produjo el hecho económico. Tercero, cuentas que se cargan y cuentas que se abonan. Para facilitar la lectura del asiento contable, las cuentas deudoras se anotan junto al margen izquierdo y las cuentas acreedoras junto al margen derecho. Luego, los valores de cargo y los valores
de abono. Los valores de cargo se anotan al debe, mientras que los de abono al haber. Lo que es importante decir al respecto es que los valores se anotan frente a cada cuenta. Y finalmente, todos los asientos deben tener una glosa, que es una breve descripción de la transacción que se ha realizado y se anota al final del asiento contable. Fíjense bien, y aquí está la estructura del asiento contable. Para poder entender esto, ¿no es cierto?, vamos a suponer el siguiente movimiento. Se depositan 100 pesos en la cuenta corriente de la empresa. Entonces, aquí se anota el número de referencia. Vamos a suponer que es el primer movimiento que hace esta empresa, entonces tendría el número 1. Y aquí dice numeración cronológica de las transacciones. Fecha en que se realizó la transacción, 15 de septiembre del año 2019. Cuenta deudora, banco. Monto en que se carga la cuenta, 100 pesos. Si ustedes se fijan, está frente al nombre de la cuenta. Luego, el nombre de la cuenta acreedora. En este caso es caja. Y ahí está la salida de caja. Y al final del asiento se anota la glosa. Depósito de dinero en el banco. Así se construye un asiento contable. Si ustedes se dan cuenta, es bastante simple. No tiene mucha complejidad. ¿Se entendió? Sí, profesor, todo bien. Entiendo. Ok. Vamos a hacer una actividad integrativa. La voy a hacer yo. Le pido que pongan atención para que podamos poder efectuar. Entonces lo que vamos a hacer es hacer cada uno de los asientos contables que aquí se exponen. Y perdón. Pero antes de hacer esta actividad integrativa vamos a hablar del libro diario, que lo hemos mencionado anteriormente. Y vamos a decir que el libro diario es el registro contable principal de cualquier sistema contable, y en el cual se deben anotar todas las operaciones o transacciones o hechos económicos, ¿no es cierto? Y es un documento que registra de forma cronológica todas las transacciones económicas que se realizan en la empresa. Y hay que decir que estas transacciones son, ¿no es cierto?, o están relacionadas con la actividad principal de la empresa. Y lo que se hace en el libro diario es anotar todos los asientos contables según vayan ocurriendo. Idealmente, esto dependiendo del tamaño de la empresa no se puede hacer siempre, pero idealmente la contabilización en el libro diario debe hacerse día a día. Por eso es que se denomina libro diario. Entonces, este es el formato del libro diario. Y vamos a comenzar a llenar este libro diario con todo y cada uno de estos asientos. Lo primero que dice es que se inicia la empresa con 5.000 depositados en caja. Entonces lo que vamos a hacer, número de referencia 1, la fecha no la tenemos, vamos a poner XX. Entonces,
caja por 5.000 contra capital por 5.000. Chicos, discúlpenme, me surgió un tema. Un minuto, por favor. Discúlpenme. Disculpen. ¿Se entendió el primer movimiento? Sí. Ya, entonces aquí lo que nos falta es la glosa. Y la glosa va a decir inicio de actividades. Ese sería el primer asiento. Vamos con la segunda transacción. Se abre una cuenta corriente en el Banco de Chile con un depósito de 4.500. La fecha no nos dice. Entonces, banco por 4.500 contra, ¿qué cuenta? Caja. Caja, exactamente. Por 4.500. Y la glosa sería apertura de cuenta corriente. Vamos con el tercer movimiento. Dice, se arrienda oficina por 200 pesos y se paga en efectivo. Entonces, arriendo de oficina por 200 contra, ¿qué cuenta? Caja. Entonces, la glosa sería arriendo de oficina. Normalmente lo que se hace para en los asientos contables, cuando se realizan de manera manual, como lo estamos haciendo nosotros acá, es que esto se separa por una línea.
de esa manera. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Bien. 4. Se compra al crédito muebles de oficina por 500. Entonces, número 4, la fecha no la sabemos porque no lo dice. Entonces aquí vamos a agregar la cuenta de muebles. Eran 500, ¿verdad? Contra crédito por pagar. Y la glosa sería compra de muebles al crédito. ¿Dudas? No, profe. Bien, voy a borrar. Vamos con el número 5. Dice, se compran 2 computadores al contado por 150 pesos cada uno. O sea, aquí serían equipos computacionales. ¿Cuánto costaban? Se me olvidó. 150 cada uno. O sea, 300. Y como era al contado, esto es caja. Por 300. La glosa sería compra de 2 computadores. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos con la transacción número 6. Se compra una impresora por 50 con cheque, 50 pesos. Entonces, 6. Y vamos a decir acá, equipo computacional. Por 50. ¿Contra qué cuenta? Con cheque. Por lo tanto, ¿de dónde salió esa plata? Si fue con Del cheque, banco. del banco. Y la glosa sería compra de impresora. Se compra mercadería con cheque por 1.000 pesos. Mercadería por 1.000 contra banco por
Y la glosa sería compra de mercadería. ¿Hasta aquí todos claros? Sí, profe. Vamos con la transacción número 8. Se vende mercadería al contado por 500. ¿Cómo sería el asiento? Caja, Caja. ¿Por cuánto? ay, no me acuerdo el monto. 500. Sí. ¿Contra qué cosa? Mercadería, venta de mercadería. No, mercadería. Ya. Por 500. Y la glosa sería Venta de mercadería. exactamente. ¿Se entiende? Sí, profe. La número 9 dice, se paga en efectivo gastos comunes por 30. ¿Cómo sería el asiento contable? Gastos comunes y caja. ¿Por cuánta plata eran? 30. 30. Sí. Ya. La glosa sería Pago de gastos comunes. exactamente pago de una manera de leer este asiento contable o todos los asientos contables es la siguiente: gastos comunes contra caja por 30. ¿Se entendió cómo se lee eso? Gastos comunes contra caja por 30. Sí. El asiento de abajo, equipos computacionales contra banco por 50. El de abajo, mercadería contra banco por 1000. Caja contra mercadería por 500. Así se leen también los asientos contables. Vamos con la transacción número 10. Se depositan en el banco 300. Entonces, ¿cómo sería acá? Caja, Caja, no, no. Depósito, no, banco, banco sí. Por 300. ¿Contra qué? depósito, No, caja, la plata salió de la caja. caja. Y la glosa sería Depósito, depósito en efectivo, por ejemplo. Perdón. Vamos con la siguiente transacción.
se vende mercadería al crédito por 300. ¿Cómo sería el acento acá? Crédito. Crédito. ¿A quién le estamos vendiendo el crédito? A los proveedores, No, pues. ¿A quién le al vendemos? banco, No, pues. ¿A quién le vendemos? ¿Cómo se llaman a las personas que nos compran los productos? ¿Cómo se llaman? Los Clientes. 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 Exactamente. Y en este caso son clientes por cobrar, porque es la plata que los clientes nos deben. ¿Contra qué cuenta? Mercadería. Mercadería. ¿Por cuánto era? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo del valor. No, profe, no me acuerdo. Vamos a ver. 300. Entonces, 300 y 300. Y la glosa sería venta de mercadería al crédito. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Vamos con la transacción número 12. Se compra mercadería al crédito por 1000. Entonces, ¿cuáles serían las cuentas que intervienen? Mercadería, Ya. Por 1000 dijimos. ¿Contra qué? banco, No, ¿Proveedores o no? proveedores. Y la glosa sería compra de mercadería al crédito. Vamos con la transacción número 13. Se vende mercadería al crédito por 800. ¿Cómo sería acá? cliente, Clientes, mercadería. clientes por cobrar. 800 eran, ¿verdad? Y la glosa sería venta de mercadería al crédito. Vamos con la número 14. Nos pagan mercadería al crédito por 300. ¿Se acuerdan la primera mercadería que vendimos? ¿Cuáles serían las cuentas que intervienen acá? Chicos.
Si nos pagan, ¿a dónde va a parar esa plata? Al banco. Suponga que La le pagan caja. a la caja, que le Caja. pagaron en efectivo. A caja, por 300. ¿Y qué cuenta disminuyó? Mercadería. No, porque ya la vendimos. Recuerden que teníamos Cuenta por cobrar. Sí. los clientes por cobrar. Cuenta por cobrar. Entonces la glosa sería eso, pago de venta al crédito. Vamos con la transacción número 15. Se cancela con efectivo el arriendo por 200. Entonces sería arriendo Contra caja. contra caja. Por 200. Y la glosa sería pago de arriendo. Y la transacción número 16 dice, se vende mercadería al contado por 500. Entonces aquí sería caja por 500 contra mercadería. Esto sería venta de mercadería al contado. Así se construye el libro diario. Y el libro diario es el documento más importante de la contabilidad, porque de aquí surgen todos los informes que la contabilidad realiza a partir de este documento. Entonces aquí nosotros ya hemos realizado todas las transacciones que tuvo esta empresa de acuerdo a lo que se nos solicitaba. Luego de que se ha elaborado el libro diario, corresponde hacer o elaborar el libro mayor. Y el objetivo del libro mayor es clasificar y agrupar el movimiento de cargos y abonos de cada una de las cuentas que se han empleado al confeccionar los asientos contables. Por ejemplo, todos los ingresos y egresos de dinero que se encuentran dispersos en el libro diario serán resumidos en la cuenta caja del libro de mayor. Esto va a permitir determinar el débito y el crédito, en otras palabras, el monto total de ingresos y egresos del periodo, y el dinero disponible en caja al término del mismo periodo, el que va a quedar reflejado en el saldo de la cuenta. Dicho de manera muy simple, si nosotros tomamos todas las cuentas, todos los asientos donde interviene la cuenta caja del ejercicio que acabamos de ver, entonces nosotros vamos a tener acá que acá está.
nuestro primer movimiento, ¿no es cierto?, que fue el inicio de actividades, ahí está al debe los 5.000. Después hay un egreso que es la apertura de la cuenta corriente por 4.500. Luego pagamos el arriendo de la oficina por 200. Luego compramos equipos computacionales por 300. Y fíjense que aquí en este caso, el saldo de la cuenta que iba quedando era 0. Ahí en ese caso la cuenta está saldada hasta ese momento. Luego hay otro ingreso a caja producto de la venta de mercadería por 500. Después está el pago de gastos comunes, o sea, una salida por 30. Después está el depósito en el banco por 300. La transacción número 14 nos pagan la mercadería vendida al crédito por 300. La 15, el movimiento número 15, se paga arriendo por 200 y se vende mercadería en 500 nuevamente al contado. Por lo tanto, el saldo de la cuenta caja es un saldo deudor por 770 pesos. ¿Se entendió? Y el libro mayor se construye para cada cuenta. Este es el para la cuenta caja, entonces tendríamos que hacer esto mismo para la cuenta, ¿no es cierto?, clientes por cobrar, para la cuenta arriendo, para la cuenta banco, no me acuerdo qué otra cuenta, de los equipos computacionales. Para todas las cuentas que se hicieron en el libro diario, se debe hacer exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ya, chicos, voy a dejar de compartir. Hasta aquí la clase de hoy. Les recuerdo que hagan la tarea. Les voy a dejar otra tarea relacionada con lo que hemos visto. Esa no la he subido, la voy a dejar subida de inmediato, al igual que los videos de la clase. Cualquier duda, como les he dicho siempre, me contactan, no hay problema. Y espero hoy día, más tarde, enviarles a sus correos las notas de la primera evaluación. ¿Dudas? No, profe. Ok. No, profe. Ya, si no me falla la memoria, en la próxima clase vamos a trabajar en la construcción del balance y del estado de resultados a partir de movimientos. Vamos a hacer todo el proceso. Se va a presentar un problema, como el que se expuso en la actividad de integración que acabamos de hacer. Vamos a construir el libro diario, vamos a construir el libro mayor, luego vamos a construir el balance de 8 columnas, o también conocido como hoja de trabajo. Así que ya estamos ingresando en la parte más compleja de la contabilidad. Cualquier duda, si alguien... Profe, Sí, ¿la asesoría legal a qué grupo pertenecía? Disculpa. la asesoría legal es una cuenta de pérdida. Gracias. En general, todas las cuentas que tengan como nombre asesoría son cuentas de pérdida, porque son servicios que hemos contratado con otras empresas o con terceros
para resolver alguna situación o un problema que está ocurriendo dentro de la empresa. Ok, profe, muchas gracias. Un segundo, por favor, no se retiren, que quiero copiar quienes están para